Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a Supaguac Contigo. Les saluda Ruth Soto, secretaria de Prensa y Propaganda, y a nombre del Comité Ejecutivo 2020-2023 les doy la más cordial bienvenida. En este programa haremos una reflexión sobre los beneficios que nos otorga el contrato colectivo de trabajo que nos rige en la actualidad y además contaremos con la participación de dos miembros del Sindicato de Telefonistas Construyendo Democracia que nos hablarán sobre el tema de democracia sindical. Es de mi agrado recordarles que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Supaguac CRO. Vamos a comenzar nuestro programa con una cápsula introductoria acorde al tema de hoy, que se basa en una entrevista realizada al maestro Fernando Guzmán, secretario de Actas y Archivos del Supaguac. Cabe destacar que este acuerdo legal es de vital importancia, ya que vela por nuestros derechos laborales y establece un salario justo, todas las prestaciones de las que gozamos y de beneficios para los trabajadores académicos sindicalizados. Adelante con la cápsula. La importancia del contrato colectivo para el sindicato básicamente consiste en que este documento engloba todo el conjunto de derechos que se han negociado con el paso de los años y que fundamenta la razón de ser del propio sindicato. Justamente un gremio como el nuestro se reúne en comunidad para hacer defensa de derechos y estos derechos son los que están consignados en el contrato colectivo de trabajo que desde que surgió hasta ahora ha evolucionado conforme las negociaciones se han ido llevando a cabo. Entonces vamos a decir que el contrato colectivo es el núcleo mismo del gremio sindical. Es el documento que establece a qué tenemos derecho, que establece con qué protecciones contamos, que establece precisamente cómo debe ser la interacción entre el docente universitario y la universidad. Esa es su relevancia central, es fundamental para el sindicato. El contrato colectivo se revisa cada 2 años porque al ser un documento donde están consagrados los derechos que tiene el trabajador, se asume que estos van cambiando, o sea, las necesidades del trabajador van cambiando, mejor dicho, con el tiempo. Entonces, no es lo mismo, evidentemente, un salario que en 2010, que en 2012, que en 2014, que en 2016, y cada 2 años justamente se hace una revisión, no solo salarial, sino contractual, lo que quiere decir que así como va aumentando la cifra del incremento salarial, también va revisándose qué derechos deben actualizarse de acuerdo a las circunstancias nuevas que haya tanto en nuestro ámbito local como en el ámbito más global, y es lo que va haciendo que cada 2 años haya esta negociación. Podemos decirlo de otra manera, la negociación bianual garantiza que el contrato colectivo esté actualizado, evidentemente para favorecer principalmente al trabajador, en este caso al docente universitario, y que también beneficie, por supuesto, a la universidad, que es nuestro centro de trabajo. Si estuviera congelado en el tiempo, pues habría derechos que ya no son vigentes. Hay derechos que ya hoy no se usan, ¿no? Que han cambiado. Por ejemplo, hoy tenemos un derecho que es los días por maternidad o paternidad, que actualmente se usan, pero el nivel de uso ha declinado mucho con los últimos años, y eso nos da a entender que tenemos que generar otros derechos que se adecúen a las nuevas usos y costumbres de la comunidad. Y es cada 2 años porque se considera que cada año meter una negociación no solo salarial, sino contractual, implicaría una dinámica que podría producir inestabilidad. 2 años es una temporalidad correcta, permite mantener tranquilidad durante un tiempo y eventualmente someter a revisión constante nuestro contrato, siempre en busca de mejorarlo. O sea, cada vez que se abra negociación, el contrato busca ser mejorado para el gremio y actualizado fundamentalmente. La revisión contractual es un procedimiento que se lleva a cabo entre en este caso el Comité Ejecutivo, que así está respaldado por los estatutos mismos del Supaguac, y la autoridad universitaria, que es la parte patronal. Esta negociación está mediada por lo que hasta ahora es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
y las dos partes allí llevan a cabo sus peticiones, sus propuestas y contrapropuestas, y de ahí emerge precisamente el acuerdo, el convenio bianual, que es el contrato colectivo. Esto es la negociación salarial y contractual de cada 2 años. La salarial es anual, la contractual es bianual, y el proceso de legitimación es un proceso nuevo que las nuevas reformas a las leyes laborales a nivel federal han implementado con el objetivo de que los contratos colectivos sí representen los intereses de la comunidad, porque pasaba lo siguiente: los comités ejecutivos de los sindicatos a veces negociaban con los patrones y resultaba a veces que esa negociación no correspondía con los beneficios del trabajador, es decir, que el trabajador quedaba fuera de la negociación y a veces los comités ejecutivos eran cooptados, comprados, sobornados o hacían negociación con las patronales, y entonces la comunidad no resultaba beneficiada. Este proceso de legitimación consiste en que ya no solamente se reduce la negociación al comité ejecutivo y a la patronal, sino que después de la negociación se le pregunta a la base académica, en este caso a la base trabajadora de la universidad, se le pregunta: ¿estás de acuerdo con lo que negoció tu comité? ¿Si te representa o no te representa? Y esto va a permitir que haya menos, le llaman así, sindicatos blancos o sindicatos charros, o sea, comités ejecutivos que se venden a las patronales, porque el comité ejecutivo al final tendrá que presentarle su contrato a la comunidad, y si la comunidad no legitima el contrato colectivo, aunque la negociación haya sido positiva entre el sindicato y entre el comité ejecutivo y la autoridad, si la comunidad no lo respalda, no va a ser aprobado. Entonces es un candado que se ha puesto en las nuevas leyes federales para acabar con los sindicatos de conveniencia, con los sindicatos de pura negociación. Esa es la función de la legitimación. Entonces, la negociación es el proceso entre comité ejecutivo y patronal, y la legitimación es el pasaje que tiene que dar el contrato por la comunidad para que diga si está de acuerdo o no con lo que el comité negoció, fundamentalmente. En efecto, el contrato colectivo de trabajo es nuestra razón de ser como sindicato, como lo señaló el maestro Fernando Guzmán, ya que establece nuestros derechos y nos permite reunirnos en comunidad. Por tal motivo, le pedimos a todos los miembros de la comunidad sindicalizada estén atentos a la próxima Asamblea General para validar nuestro contrato colectivo de trabajo. Como les había anunciado, contamos aquí en el estudio de TV Guad con la presencia de Pablo Lugo y Alberto Montenegro, quienes son miembros jubilados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pertenecientes a la corriente sindical Telefonistas Construyendo Democracia. Su trayectoria dentro del sindicato ha sido la de tener cargos como delegados convencionistas y delegados de contratación colectiva. Estamos de regreso ya para platicar con uno de los integrantes de la corriente sindical de telefonistas Construyendo Democracia. Él es Alberto Montenegro, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, y nos va a platicar junto con su compañero, que en unos instantes más se integra también a esta mesa, sobre democracia sindical. Para ello, Alberto, quisiera comenzar preguntándote: ¿a qué se refiere cuando se habla de corriente sindical? En el caso propiamente de ustedes, Telefonistas Construyendo Democracia. Muy bien, buenas tardes, Ruth. Gracias por la invitación. Pues es una corriente al interior del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Nosotros consideramos que desde hace 45 años el líder sindical ha venido usurpando prácticamente el poder a través de modificaciones estatutarias, que maneja a modo en cada convención y le permite este manejo volver a postularse como secretario general, y de esto ya tiene 45 años, ¿no? O sea, él tiene 45 años al frente del sindicato. Bueno, él y familiares y comisionados y gente que él nombra, que tienen también muchos años como funcionarios sindicales, pues a nosotros nos lleva a sacar conclusiones al respecto y a observar que la democracia de nuestro sindicato no es la que debería ser, ¿no? Para empezar. Lo otro es que creemos también
que el contrato ha venido siendo mutilado por la empresa a lo largo de estas últimas décadas, que se han venido mutilando las conquistas, sobre todo logradas durante la primera mitad del siglo pasado. Lo tenemos documentado, no es que se nos ocurra, no es que porque nosotros opinemos, no son opiniones, es una perspectiva que está basada en un análisis histórico que tenemos sobre el desarrollo de nuestro contrato. Bueno, y además sobre el estar estudiando constantemente cómo ha venido cambiando el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué creemos? Que el contrato colectivo de trabajo, no creemos, estamos seguros de que los contratos colectivos de trabajo, no solamente el nuestro, son conquistas de la clase trabajadora en general, que son conquistas de todos los trabajadores. Si bien algunos somos los que nos vemos cobijados por ciertos contratos colectivos, en realidad es que los contratos tendríamos que defenderlos y tendríamos que beneficiar a toda la clase trabajadora con lo que algunos de los contratos todavía contienen, ¿no? Y que son producto de luchas sindicales. Entonces, sindicales y obreras en general, sobre todo, repito yo, que en nuestro caso tienen que ver mucho con el siglo pasado. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, porque justo pensamos que este trabajo más de colaboración y de cooperación con los intereses empresariales del secretario general ha permitido el desmantelamiento de nuestro contrato, ¿no? El desmantelamiento de la propia empresa, porque la empresa está prácticamente saqueada de su materia de trabajo, de sus activos. Teléfonos de México actualmente es una marca, pero en realidad la empresa como activos tiene ya muy poco, se ha deshecho de todos sus activos a través de filiales, a través de outsourcing. El mismo Telcel, por ejemplo, es materia de trabajo que fue saqueada a los telefonistas, ¿no? Estaba considerado ya en el título de concesión que se otorgó cuando la empresa se privatizó o se reprivatizó, pero curiosamente Telcel se confirma, se establece como una empresa ya para brindar el servicio de telefonía móvil un año antes. Justo un año antes de que Teléfonos de México firmara su nuevo título de concesión, se otorga el título de concesión para Telcel, ¿no? Con una información privilegiada, además. Entonces, bueno, nuestra corriente trata de defender, ha venido trabajando en diferentes momentos y en diferentes fases a lo largo de estos años, defendiendo o tratando de defender lo que pues, nos queda de nuestro contrato, porque además Francisco Hernández Juárez tiene atemorizado al gremio, ¿no? Hay que decirlo así con todas sus letras. Claro, y a propósito del contrato colectivo, que también, como te platicábamos, en charla previa a esta entrevista, nosotros estamos en este proceso de legitimación. Hemos pasado por toda una revisión desde el año 2020 y ahora vamos a ir a asamblea para justamente validar, legitimar nuestro contrato. En su caso, Alberto, ¿cómo han hecho ustedes para defender ese contrato? Es decir, también hablaste de ciertas mutilaciones. Sí. Entonces, como gremio, ¿ustedes cómo lo han trabajado en este sentido? Bueno, te comentaba yo, hay algo que nosotros entendemos que es el control obrero, que tiene que ver con muchas cosas. El miedo, por ejemplo, es una de ellas. El forzar a los integrantes del sindicato, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nuestra jubilación, nuestros años de jubilación estaban topados a 31, pero para prolongar la estancia de los trabajadores y no cubrir las vacantes, que además son casos escandalosos, en nuestro caso nos deben más de 13,000 vacantes, una cosa así. Para no cubrir las vacantes se idea un plan que se llama Plan de Permanencia Voluntaria. Y eso, voluntario, porque si puedes y si quieres, tú dices que te quieres quedar un poco más de los 31 años, antes de los 31 años de servicio, y entonces voluntariamente tú seleccionabas si sí o si no, pero cuando alguien quiere recomendar a alguna persona y esa persona ingresa como recomendado, pasando sus exámenes y un proceso y significa que tú tengas que quedarte 5 años obligatoriamente para cumplir con el plan de permanencia voluntaria. Te quiero decir, en la medida de los hechos, aunque el plan se llama voluntario, en realidad obliga a los trabajadores por acuerdo de una asamblea.
Nos hemos defendido nosotros de todas esas cosas. Yo creo que el contrato en este momento tuviera más mutilaciones de las que tiene si nosotros no hubiéramos estado en resistencia y presionando de alguna manera al comité, que sí consideramos, aunque nuestra fuerza es pequeña, consideramos que sí se escucha, que la misma empresa a veces entiende que las cosas tienen que llegar a un límite y no desbordarlas. En este momento, por ejemplo, yo creo que están tensando bastante el ambiente porque tanto empresa como los representantes sindicales tienen en la mesa de negociación la posibilidad de que ahora nuestras pensiones se bursatilicen, se lleven a que los trabajadores voluntariamente decidamos que una parte de nuestro pago de jubilación sea mejor en acciones, o sea, en lugar de que se nos retribuya monetariamente, se nos pague con un paquete accionario, que también tiene otro tipo de condiciones. O sea, esto como un ejemplo de todo lo que puede venir ocurriéndole a los contratos y a las prestaciones que tenemos. La jubilación es de las cláusulas más preciadas que tenemos los trabajadores. Cualquier contrato colectivo de trabajo es de las cláusulas que más debe de cuidar. Y si no se interviene, en este momento nosotros estamos en una campaña permanente de resistencia en contra de este tipo de negociaciones. Ni siquiera tendría que estar en la mesa de negociaciones. No tenemos toda la información que nos debería dar el comité, no sabemos hacia dónde va el proyecto que se está planteando, porque la empresa está empeñada en mutilar la cláusula de jubilación. De acuerdo. Pues ya nos queda poquito tiempo para platicar contigo. Nada más para cerrar, mi última pregunta sería, hablamos de una expresión sindical que es la de ustedes y seguramente hay otras corrientes sindicales. Explícanos cómo hacen para llegar a un acuerdo y revisar justamente el contrato colectivo de trabajo. Muy brevemente, Alberto. Bueno, la historia del movimiento obrero es muy compleja en este sentido, porque sí, efectivamente, diferentes corrientes de pronto se desencuentran porque tienen objetivos diferentes, porque tienen tácticas diferentes. En los momentos críticos, las corrientes tienden a ir encontrando un afluente que les vaya permitiendo la coincidencia. Y este momento creo que es uno de esos críticos en los que las corrientes estamos comprendiendo que tenemos que acercarnos, aún con todas nuestras diferencias, claro. Por lo menos para coincidir en las demandas y las resistencias puntuales de las embestidas empresariales, avaladas por el Comité Ejecutivo Nacional. Te agradecemos mucho, Alberto Montenegro, por habernos compartido toda esta información. Con gusto, Ruth. Muy amable. Un placer estar contigo. Gracias. Pues ya estamos también contando con la presencia de Pablo Lugo. Gracias por estar acompañándonos aquí en Supaguac contigo. Gracias por la invitación. Al contrario, pues quisiéramos darle continuidad a la charla que iniciamos con Alberto para que tú nos platiques, por favor, Pablo, cuáles han sido las afectaciones de su contrato colectivo de trabajo, ustedes como telefonistas, como corriente sindical especialmente. Bueno, mira, desde 1990 que se privatizó Teléfonos de México, han sido innumerables la cantidad de afectaciones al contrato. Se flexibilizó la materia de trabajo de tal manera que los trabajadores ya perteneciendo a un departamento hacen materia de trabajo de otro departamento. El horario de trabajo, teníamos un horario de salida la mayor parte de los trabajadores a las 4 de la tarde. Se flexibilizó para quitar el tiempo extra, por ejemplo. Se flexibilizó también el pago del salario porque después de la jornada normal, si quiere seguir laborando en lugar de tiempo extra, se paga a destajo, pues, en una empresa tan importante como Teléfonos de México que tiene capacidad para cumplir con el contrato y esto es una violación al contrato también. Se perdió la bilateralidad del contrato colectivo en el sentido de que antes cualquier vacante que existía en automático tenía que cubrirlo la empresa y nada más se ponían de acuerdo las personas que tenían que moverse en el escalafón y de esa manera quien entraba desde la calle. Hoy no. En el 89, un año antes de privatizarse Teléfonos de México, el contrato es afectado de tal manera que se agrega al artículo 27 del contrato un inciso, el G, donde cada vacante se va a dar nada más en condiciones de donde la empresa lo necesite y cuando ella lo crea necesario y en el lugar que crea conveniente recupera esas vacantes. De esa manera hemos perdido más de 15,000 vacantes.
Éramos 42,264 trabajadores en el 90. Hoy no quedan ni 27,000 trabajadores en activo en Teléfonos de México, de los cuales el año pasado, por disposición del IFETEL, se divide la empresa y de esos 27,000 quedan 14,000 en Teléfonos de México y 13,000 pasan a la nueva empresa que se llama RENUM, Red Nacional Última Milla, que esta empresa lo que hace, aunque está con el mismo contrato, poco a poco van a ir desapareciendo esos puestos en la medida que ya es otra empresa y serán cubiertos con terceros. También lo que podemos plantear es cómo se ha ido la materia de trabajo hacia otras empresas como Triara, como Red 1, como Uninet, con la propia RENUM, y toda esa materia de trabajo que es la más rentable, la ha cedido Teléfonos de México a unas empresas terceras que son del mismo grupo Carso y que por lo tanto son del mismo dueño y del mismo patrón. Y de esa manera actualmente hacen aparecer a Teléfonos de México como si estuviera en quiebra, ¿no? Cuando realmente lo que se está planteando es poco a poco ir presionando a los trabajadores para que entreguemos la cláusula más importante de nuestro contrato, que es la jubilación. En el 2009 y en el 2015 se modificó la cláusula del contrato colectivo, la 149, que se refiere a la jubilación, y ahí se pasó de 48 y 53 años de edad a 65 años de edad y 35 años de servicio en esas dos modificaciones. Y actualmente la empresa está planteando que una parte de la jubilación, el 40%, que es el sobresalario que tenemos al hacerse integrado el salario con el salario nominal y las prestaciones, no lo quiere pagar ahora, como en la época de don Porfirio, con papelitos que son las acciones de Teléfonos de México. Y cabe aclarar que Teléfonos de México actualmente no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Cotiza a través del consorcio, que es en este caso la empresa América Móvil. Y de esa manera tendría que salirse del grupo para poder nuevamente cotizar en bolsa y poner sus números rojos en números negros, por lo cual pasarían 2 o 3 años y 5 años nos piden que no se cobre nada con esas acciones. Por lo tanto, nos plantean que esa jubilación va a quedar estancada con un 40% menos de salario y además los jóvenes que entraron después del 97, la jubilación que tienen por parte del Seguro Social desaparece y ahora va a ser con las AFORES. Por tanto, aunque tenemos 2 prestaciones ahí de jubilación, vale aclarar que nuestra jubilación tiene 95 años. En 1926, el Sindicato Nacional de Telefonistas con la Telefónica Mexicana consiguió por primera vez la jubilación. Y después, en 1928, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Ericsson consiguió también la jubilación y desde entonces, a la hora de unificarse en el 50 los 2 sindicatos, la jubilación ya venía pactada desde entonces. Por eso tenemos las 2 jubilaciones. No es gratuito. Tuvimos la jubilación antes incluso de que existiera el Seguro Social. Ha sido toda la parte de la lucha sindical que ustedes han llevado a cabo, desde luego. Y en este caso, Pablo, también, ¿qué acciones precisas ustedes tienen en mente, van a llevar a cabo para la defensa de su contrato colectivo de trabajo? Hemos estado haciendo movilizaciones, fundamentalmente por parte de los jubilados. Yo soy jubilado actualmente de Teléfonos de México y del Sindicato de Telefonistas, pero esas movilizaciones las hemos impulsado en varias secciones de la República, en Hermosillo, en Jalapa, en la Ciudad de México, en Guadalajara, si mal no recuerdo, y en Monterrey. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque ahorita también en esta situación de pandemia que vivimos, seguramente les ha resultado un poco complicado. Así es, ha sido complicado, pero ha habido una buena respuesta de los compañeros. Son movilizaciones que permiten aflorar el descontento y que todo el mundo, guardando las reglas sanitarias, nos manifestamos y logramos de alguna manera frente a las empresas de Teléfonos de México y en Parque Vía manifestar nuestro descontento. Son algunas de las acciones y estamos planteando que se discuta dentro del sindicato y por todas las corrientes una alternativa que permita que si a Teléfonos de México no le conviene ya la empresa, porque a Carlos Slim no le conviene, pues que hay otras formas de que los trabajadores nos podamos hacer cargo de la empresa sin necesidad necesariamente de que
se hagan pasar como que están quebrando una empresa a la que ellos mismos están llevando a la quiebra de manera ficticia, ¿no? Pues ya para cerrar también esta charla contigo, me gustaría que, deseando que desde luego nos estén visualizando, nos estén acompañando a través de nuestra televisora, algunos de sus agremiados, si no es que muchos, ojalá que se extienda por ahí la difusión de esta entrevista. ¿Algún mensaje en específico que quisieras darle por parte tuya, de Alberto también, que son los que ahorita están representando, pues, de alguna manera este movimiento, esta invitación? ¿Qué les quisieras decir a la comunidad sindicalizada de su expresión del sindical? sindicato de telefonistas? Mira, realmente la invitación sería a que perdamos un poco el temor. Hay mucho temor de algunos compañeros a manifestarse por dos motivos. Por uno, por la pandemia, y por otro, por el problema interno sindical, donde no hay una actividad democrática realmente dentro del sindicato, y hay temor pues porque cualquier trabajador que quiere manifestarse con posiciones diferentes a la dirección sindical inmediatamente es amonestado, sancionado, y bueno, algunos tenemos 30 años sin derechos sindicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero realmente lo que importa es defender un contrato que es de las generaciones pasadas, no solamente de nosotros. Claro. Estamos hablando de 95 años, una prestación que no tenemos por qué dejarla perder y que depende de los jóvenes que ahora están activos movilizarse. Y haría la invitación a que pierdan el miedo y se integren a movilizarse. Claro que sí. Pues ahí está la invitación. Te agradecemos, Pablo Lugo, también que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, muy amable. Pues agradezco una vez más a Pablo Lugo y Alberto Montenegro, miembros jubilados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que nos hayan acompañado y nos hayan llevado a esta reflexión sobre cómo viven ellos todo lo que compete al contrato colectivo de trabajo. Este fue su programa Supaguac Contigo. Esperamos contar con su presencia en una próxima edición los viernes a las 5:30 de la tarde y la retransmisión el domingo a las 14:30 horas. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer a todo el personal en los controles técnicos aquí en el estudio de TV WAC y a los involucrados en la producción de este programa. Les recuerdo, somos Supaguac, somos comunidad y Supaguac sigue contigo. Hasta la próxima.